sabe por qué me ha entregado esta palabra. Amén. Sabemos que no somos los mejores, ¿cierto? Pero tratamos de hacer conforme, ¿cierto?, al Espíritu Santo quiera. Porque sabemos que esto no es conforme a la voluntad del hombre, sino esto es conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Amén. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Santo sea su nombre. Segunda de Reyes está después de Primera de Reyes. Aleluya. Que el Señor bendiga a cada uno. Amén. El Señor bendiga grandemente. Me alegro de verle a cada uno en el Señor. Amén. Saber que cada día somos más los que buscamos de la presencia del Señor. Amén. Porque eso es lo que debemos hacer nosotros los cristianos, buscar presencia de Dios. El Señor nos bendiga. Porque hemos entendido que hemos venido a adorar. Porque hay gratitud en usted y en mí por el precio que se pagó un día en aquella cruz. Gloria a Dios. Hay gratitud en nuestras vidas, hermano, por ese precio por el cual nadie podía pagar, pero Cristo sí pudo. Mire, Cristo sí pudo. Y mire lo que decía: ¿quién como Jehová que se humilla a mirarnos a nosotros? El texto que leía nuestro hermano Maximiliano: ¿quién como nuestro Dios que se humilla, siendo santo, 3 veces santo, se humilla a mirarnos a nosotros, siendo tan falto y tan pecador, hermano? Nos damos cuenta que es un Dios maravilloso. Amén. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén. Tome su asiento. Ya se ha hablado, ¿cierto?, por este pecador, para que entregue el mensaje del Señor. Amén. Y así usted, yo le pido que aunque sea en su corazón, esté clamando, ¿cierto?, para que, como le digo, usted se da cuenta, no soy de los que predico del Antiguo Testamento, pero siempre hay un propósito con la palabra del Señor. Aleluya. ¿Ya? Siempre hay un propósito. Podemos ver acá, ¿cierto?, el profeta Eliseo, ¿cierto? Todos conocemos un poco la historia, ¿cierto? Eliseo, ¿cierto? El llamamiento de Eliseo se hace en Primera de Reyes, en el versículo 19 en adelante, ¿cierto? De ahí, ¿cierto? Elías, el profeta Elías, ¿cierto? Quien es el que hace el llamado a Eliseo, ¿cierto? Por Dios, por intermedio del profeta Elías, ¿cierto? Entonces pasa un periodo, ¿cierto? Donde Elías pasa un periodo de prueba y Eliseo vuelve a aparecer acá, en Segunda de Reyes, ¿cierto? Y Eliseo era un varón, ¿cierto? Que cuando el profeta fue donde él, ¿cierto? Él no rehusó en ningún momento, ¿cierto? Dice que el profeta sacó su capa, su manto, ¿cierto? Y lo puso sobre él y él obedeció, ¿cierto? Le dijo: deja ir, ¿cierto?, a despedirme de mi padre. Y es más, él estaba arando, ¿cierto?, con una yunta de bueyes, y él tomó los bueyes, hermano, y con el mismo arado, la madera del arado, él hizo un holocausto. Mire qué hermoso. Que el Señor nos bendiga. ¿Y sabe lo que más me gusta del profeta Eliseo? Quizás, ¿cierto?, una de las cosas que podía leer acá cuando dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Mire, y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Hermano, y lo dijo 3 veces. Amén. Después el profeta Elías le dice a Eliseo, Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Mire. Después la tercera vez le dice Elías: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán.
Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Aleluya. Que el Señor nos bendiga, hermano. Qué hermosos ejemplos tenemos, ¿cierto?, en la escritura de estos varones que al oír el llamamiento de Dios van en pos, ¿cierto?, sin poner una dificultad, nada, ¿cierto?, sino que solo, ¿cierto?, obedecer al propósito que había de Jehová en su vida. Y entre esto, ¿cierto?, nos faltaba los que le decían, oye, pero se te va a quitar tu Señor, ¿cierto? Como tratando de desanimarlo, hermano. Que el Señor lo bendiga. Miren, dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y donde iban le decían lo mismo, miren. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondía, sí, yo lo sé. Callar. Miren, y él no le importaba. Y cuando el profeta le decía, Eliseo, quédate aquí, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. A mí me dicen, quédate aquí, amén. Mire la diferencia, pues, hermano. Vamos sopesándonos con la palabra desde ya, amén. Estamos haciendo un resumen más o menos de lo que es el profeta Eliseo, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, que Elías, ¿cierto?, le dice, cuando habían pasado, a todo esto Elías, ¿cierto?, hace uno de sus últimos milagros, que fue, ¿cierto?, golpear las aguas con su manto y se abrió el Jordán, hermano. Mire qué hermoso. Y cuando habían pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. O sea, mire lo que le dijo, pide lo que quieras. Oiga, a mí me dijeran, pide lo que quieras. ¿Cierto? Que el Señor nos bendiga. Pero mire lo que me llama la atención de este profeta. Le dice, te ruego una doble porción de tu espíritu. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mire, no le dijo quiero hacer tu milagro, quiero ser como tú. No, una doble porción de tu espíritu. ¿Y de qué espíritu estaba hablando? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Ya? Y de ahí Elías, ¿cierto?, en un carro de fuego, ¿cierto?, y un torbellino, y se llevó a Elías. Y ahí cayó el manto, ¿cierto? Y Eliseo tomó el manto, dijo, y Eliseo se hizo una pregunta. Que el Señor nos bendiga. ¿Y dónde está Jehová? ¿Cierto? Gloria a Dios. El Dios de Elías. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, así como las golpeó Elías, se apartaron una y a otro lado y pasó Eliseo. Amén. Gloria a Dios. Y viéndolo, cierto, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se mostraron delante de él. Y ahí, ¿cierto?, le dijeron, tenemos 50 varones, ¿cierto? Vamos a mandar a ver si el espíritu de Jehová no lo llevó a otro lado, ¿cierto? Pasaron 3 días, pero no lo encontraron. ¿Por qué? Porque Jehová se había llevado a Elías. Y después, volviendo estos varones, dice, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije que no fueseis? Y los hombres, versículo 19, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén, amén. ¿Cierto? Este varón recibió lo que él quería, porque vio cuando Elías, ¿cierto?, fue llevado, ¿cierto?, en el carro por un torbellino, carro de fuego, ¿cierto?, por un torbellino al cielo. Y aquello, después que pasó todo esto, ¿cierto?, aquellos hombres de aquel lugar se acercaron a él y dijeron, Eliseo, ¿cierto?, el lugar donde está esta ciudad es bueno, ¿cierto? Como tú ves, es bueno. Pero más las aguas y la tierra es estéril. Las aguas son malas y la tierra es estéril. O sea, las aguas no se podían beber y la tierra
infértil. Porque eso es la esterilidad, infertilidad. Algo que es estéril no produce nada. Ya, que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿cierto? Él dice, tráiganme una vasija nueva. Nueva, ni siquiera tráiganme una vasija nueva. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué una nueva? Porque Dios iba a hacer una obra en aquel lugar, un milagro. Y cuando Dios obra, todo lo que Él hace es nuevo. Que el Señor nos bendiga. Porque a usted y a mí nos hizo nueva criatura. Amén. Aunque usted no lo crea, pero nos hizo nueva criatura. Amén. Yo sé que usted en su corazón lo crea, aunque no diga amén. Amén. Gloria a Dios. Y aquí podemos ver, mire, dos palabras que me llaman mucho la atención, que es la sal y la sanidad. ¿Ya? Porque mire, algún día cuando estemos en el reino le vamos a preguntar por qué usaba la sal para muchas cosas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le dice, traed una vasija y poned en ella sal. 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 La sal es sinónimo o tipo sirve para conservación, purificación, ¿cierto? Lo que antiguamente no existía el refrigerador y todo se hacía con sal. La sal era muy valiosa. De hecho, en la antigüedad, ¿cierto? La sal tenía más valor que incluso que hasta la vida de un hombre. Usted lo sé. Hoy en día la sal, los hipertensos que están aquí, ojalá no le haga mal esta palabra. Que el Señor nos bendiga. Porque trae harta sal, por hermano. Porque dice que la sal, al vertir la sal en las aguas, fueron sanadas. Que el Señor nos bendiga. Entonces la sal, ¿cierto? Es símbolo de conservación, purificación y también de pacto. La Biblia en el Pentateuco nos habla mucho de la sal, hermano. Se nos dice, ¿cierto? Que hizo a los levitas, les dijo, daré las primicias del pueblo de Israel a ustedes, porque como no tenían parte de la heredad con el pueblo, con la otra tribu, y se las dio las primicias por pacto de sal, mire, por vida, hermano. Así también cuando le entregó el reinado a David, ¿cierto? Dice también, ¿cierto? En la palabra del Señor, ¿acaso no le entregué yo al reinado a David de Israel por pacto de sal? Entonces la sal simboliza la purificación, la perpetuidad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso le digo, cuando estemos con Él, vamos a preguntarle por qué usaba la sal. Que el Señor nos bendiga. Y la otra palabra es sanidad, que es sinónimo de restauración y edificación. ¿A qué nos lleva esto? A que necesitamos, ¿cierto? Ser restaurados. Aleluya. Necesitamos ser purificados. Necesitamos que Dios sane nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, mi hermano. Que el Señor nos bendiga. Necesitamos ser sanados. ¿Sabe por qué? Porque estamos enfermos de una lepra que se llama pecado. Esa enfermedad, ¿cierto? Que está en cada uno de nosotros, que se llama pecado. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Entonces es necesario, ¿cierto? Que el Señor haga un milagro en nosotros, que el Señor nos bendiga. Así como Eliseo dijo, tráigame una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Gloria a Dios. O sea, todo lo que Dios hace es bueno. Aleluya. Y es para siempre. Amén. Señor bendiga. ¿Cierto? Todo lo que Jehová hace, todo lo que Dios hace, nuestro Señor hace, es bueno. Y Él nos quiere sanar, Él nos quiere restaurar y Él nos quiere purificar, hermano. Porque recuerde que el pueblo, Él viene por una iglesia santificada. El Señor nos bendiga. Fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo y estamos en el tiempo de santificación. Y después de esto pasamos a glorificación. Cuando seamos, ¿cierto? Levantados. Amén. Yo sé que usted lo cree, aunque no diga mucho, sé que lo cree. Seremos levantados, ¿cierto? Y seremos glorificados, revestidos de cuerpos incorruptibles. Porque este cuerpo que usted ve
estos huesos, como dice un hermano por ahí, este pellejo, que se va poniendo viejo y lleno de arrugas y parece una pasa, es enfermizo, pues, hermano. Y tiene una enfermedad que no puede sacarse de él, que se llama pecado. Amén. El Señor nos bendiga. Amén. Ya. Y está y nos acompaña a nosotros todos los días. ¿Y dónde está incrustado este pecado? En la carne. Ya. Y también en el corazón del hombre. Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. ¿Por qué en el corazón? Y hablando del corazón, hablando de la mente del ser humano. Porque de aquí salen los buenos, dice la palabra de Dios, y los malos pensamientos. Amén, amén. Amén. Por eso es necesario que seamos sanados, que seamos purificados. Así como el profeta Eliseo vertió la sal en esa vasija a las aguas y fueron sanadas, así también es necesario que nuestro corazón sea sanado. Así como aquella cierta tierra dejó de ser estéril, así también nosotros debemos ser sanados y empezar a dar frutos, hermano. Amén. Ya. Porque la palabra de Dios a usted y a mí nos compara como árboles, ¿cierto? Porque dice que debemos dar fruto. Ya hemos hablado mucho del fruto del Espíritu, ¿cierto? Que tiene algunas cualidades, ¿cierto? Y están los frutos de la carne. Que el Señor nos bendiga. Bendito sea Dios. Alabamos a Dios. Hermano Maxi dice que hablo mucho, por eso no hablo. Gloria al Señor. Entonces, es bueno que seamos sanados, hermano. Necesitamos ser sanados. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos enfermos del corazón, del alma, ¿sabe? Todo esto para nosotros es una carga. Sí, poderoso Dios. Es una carga. El Evangelio en vez de ser un deleite es una carga. Y muy pesada que debemos arrastrar. Es como que, Señor, ¿por qué me colocaste esta carga tan pesada que se llama Evangelio? Cuando debiera ser un deleite. Porque el Señor nos dice que descansemos en Él, hermano. Y descansar en Él, ¿cierto? Es poner todo lo que tenemos en Cristo. Y nosotros solo avanzar. Avanzar, avanzar y avanzar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso mi corazón necesita ser sanado, porque mi corazón está enfermo, hermano. ¿Y por qué yo le digo que mi corazón está enfermo? Porque si mi corazón estuviera sano, ¿sabe? Como le decía un día a un hermano, ¿sabe? Si yo conociera realmente al Dios de la palabra, al Dios que sirvo, yo no estaría, no andaría aquí, le dije yo en ese momento, estaría en mi casa arrepintiéndome, gimiendo y llorando, porque sé que por mi condición me voy a ir al infierno, hermano. Alabado sea Bendito sea Dios. Dios. Sí, hermano, es verdad. Mi corazón está enfermo, no sé el suyo. Bendito sea Dios. El mío está enfermo, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque en vez de buscar más de Dios, de la presencia de Dios, muchas veces buscamos más de lo que no es de Dios. Amén. Entonces, eso quiere decir que hay algo mal en nosotros, hermano. Nombre. Y si no estamos dando fruto, quiere decir que somos estériles. Mire, ¿y sabe lo hermoso de esto? Mire, aquí yo sé que ustedes son buenos para escudriñar la Escritura. La palabra nos habla mucho de mujeres estériles, pero de esas mujeres estériles nacieron hombres gigantes en las manos de Dios. Amén. 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 Entonces, yo sé que ustedes son buenos para leer la palabra. Y nos habla de muchas mujeres, ¿cierto? Que eran estériles, no podían tener hijos, se humillaban a Dios, ¿cierto? A Jehová, y Jehová les concedía tener hijos. Y aquellos varones no eran cualquier varón, hermano. Eran varones, digámoslo de esta manera, poderosos en las manos de Dios. Varones de renombre en la Biblia, usados por Dios. Porque no hay hombres grandes, no, somos hombres pequeños en las manos de un Dios grande. Eso es lo que debemos entender. No hay hombres de Dios que sean grandes, no. Somos hombres pequeños en las manos de un Dios grande. Y Él nos usa conforme su misericordia. Porque a veces decimos, un gran hombre de Dios, aleluya. No, hermano, somos hombres pequeños, usados por un Dios grande. Eso recordemos
duro, ¿cierto? Porque yo le podría decir, yo soy un gran hombre de Dios, por eso me paro acá. No, hermano, yo, cero, nada. Solo la misericordia de Dios me sostiene. Solo la gracia del Padre me sostiene. Aleluya. Por el amor hacia su Hijo Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Entonces, volvemos. Necesitamos ser sanados. Y como le decía, ¿por qué sé que estoy enfermo? Porque si estuviera sano, ¿cierto? Un hombre sano en el espíritu corre a lo que es del espíritu, hermano. Y un hombre enfermo en el espíritu corre a lo que es de la carne, así de simple. Es la realidad, hermano. Gloria a Dios. ¿Ya? Amén. Porque realmente, como le decía, si conociéramos al Dios de la palabra, al Dios de aquí del Antiguo Testamento, que era un Dios cierto, desde Génesis hasta a Malaquías, un Dios severo, hermano. Severo. Y tan drástico que decía: el que no cumple y hace esto, sácalo afuera y apedréalo y mátalo. Mire al Dios que servimos. ¿Pero por qué? Porque es un Dios santo. Y Él, cuando sacó a este pueblo de Egipto, lo sacó para Él, para santificarlo. ¿Cierto? Para que ese pueblo, para que Él se glorificara. Para que Él se glorificara a través de aquel pueblo. ¿Amén? ¿Cierto? Para que todo lo que Jehová hiciera en ese pueblo dijeran: oh, el Dios de ese pueblo es un Dios grande, un Dios temible, un Dios poderoso. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y aunque usted no lo crea, es el mismo Dios suyo y mío, hoy en día. El mismo, hermano, el mismo Dios al que adoramos hoy. Que el Señor nos bendiga. Entonces, como le decía, es necesario, ¿cierto?, que Dios, ¿cierto?, sane nuestra alma, nuestro corazón. Es necesario que nuestro corazón sea sanado, perdón, para que seamos fértiles. Porque cuando nuestro corazón sea sanado, seremos fértiles y daremos frutos. Y cuando venga, ¿cierto?, el dueño de la viña, ¿qué es lo que viene a buscar, dice la palabra? Frutos. Y en la palabra también dice que el árbol que da malos frutos será cortado y echado al fuego. Y usted y yo, mire, le tengo una noticia: usted y yo somos comparados con los árboles. Así que si usted y yo no damos frutos buenos, usted sabe dónde va a ir a parar. Que el Señor nos bendiga. Pero si nos disponemos en las manos de Cristo, en las manos de Dios, podemos ser árboles buenos. ¿Por qué? Porque, como le decía, muchas mujeres en el Antiguo Testamento que eran estériles, Dios les concedió tener hijos por misericordia, y fueron varones de renombre. En la Biblia son varones de renombre. Un ejemplo, Samuel. Ana era una mujer estéril, ¿cierto? Pero oró a Jehová, ¿cierto?, con toda su alma. Se derramó su alma al Señor, ¿cierto? Y le nació un hijo, ¿cierto? Samuel. Amén. Y fue un profeta en las manos de Dios. ¿Cuál fue la diferencia? Tomando como ejemplo aquella varona, que ella dedicó su hijo para el Señor, para el servicio de Dios. Y eso, nosotros como padres también cae una gran responsabilidad, hermano. Que nuestros hijos, ¿cierto?, sean corregidos, enseñados y educados conforme a la palabra de Dios. Para que ellos crezcan como buenos árboles, hermano. Que desde chiquitito den fruto. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces vaya un arbolito así? Uy, tiene fruto. Hermano Juan Carlos tiene así un naranjito y tiene naranja. Mire, ya da fruto y es chiquitito. No estoy hablando de la hermana Normita. No, un naranjito que tiene. Entonces usted se da cuenta que cuando el arbolito es bueno y es bien criado y cuidado, ¿cierto? Oiga, da fruto y da buenos frutos. Y usted cuando va a buscar un fruto, se deleita en su árbol y dice: ay, que no sé si es pera, dice, si es pera, hoy la pera rica, ¿cierto? Gloria a Dios. Y así también, ¿cierto?, nuestro Padre necesita que nosotros demos frutos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que
seamos misericordiosos, bondadosos, Santo es usted, que Cristo. aprendamos a amar, Bendito sea Dios. Aleluya. porque el fruto del Espíritu tiene cualidades, por hermano. Ayúdanos, Amén. Padre. Amén, amén. Y nos dice en su palabra cuáles son las cualidades de aquel fruto, hermano. Amor, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza y todo lo que no tenemos. Que el Señor nos bendiga. Bueno, algunos dicen que ustedes los tienen. Gloria a Que el Dios. Señor nos bendiga. Entonces, pero esto es necesario que si usted los tiene, los cultive, hermano. Aleluya. Los siga cultivando, los siga trabajando, ¿cierto? ¿Y cómo? Conforme a la palabra. Gloria a Dios. No conforme a lo que el predicador le diga. Porque yo le puedo decir un montón de cosas y puede que esté equivocado, pero la palabra no se equivoca. Amén. Aleluya, Jesús. Y el pueblo de Dios hoy en día está enfermo, hermano. El otro día, ¿cierto? Se nos hablaba el día jueves por su palabra, ¿cierto? Que Aleluya. estamos sirviendo a un Dios poderoso, pero nuestro corazón parece que no, Para hermano. siempre. Que el Señor nos bendiga. Y el Espíritu Santo habló, entonces, Gloria a Dios. cuidado, ¿sabe? Ese día yo tenía mucho temor porque Bendito sea Dios. a pesar de que tratemos, nuestra vida es falta, hay falta de buscar la presencia de Dios, hermano. Entonces siempre hay que tener un temor hacia Dios, Amén. ¿ya? Porque como le decía, es un Dios poderoso. Aleluya. Es un Dios que no se anda con rodeos, hermano. ¿Ya? En su palabra dice, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Que el Señor lo reprenda, ¿cierto? Aleluya. A ese que ruge, que se cree león, pero es un gato nomás, hermano, porque ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Aleluya. El Señor nos bendiga. Amén, amén. Santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Y a ese Dios servimos nosotros, por hermano. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos acá y llegamos como que llegáramos a nuestra casa. Yo creo que si tuviéramos un living aquí nos sentaríamos pierna arriba, hermano. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Entendiendo que este tiempo que estamos acá, usted y yo, es para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso es que estamos enfermos, hermano. Por eso es que estamos estériles. Hombre. Porque no hay una búsqueda constante de nosotros hacia nuestro Señor. Aleluya. Falta una búsqueda constante, hermano. Amén, amén. Falta, si cuando busca, el que dice, el que busca, ve que sabe, ¿y por qué no lo hace? Bendito Dios. Gloria a Dios. Mi hermano Maxi cuando era chico decía, no sé. Gloria al Señor. Pero que usted me diga, no me digan, no sé. Aleluya. Usted y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Aleluya. Entonces, ahí se nota que no estamos sanos y que estamos estériles. Aleluya. Porque sabiendo hacer lo bueno, igual nos vamos para el lado malo. Aleluya. Aleluya. Y en distintos ámbitos de nuestra vida. Sea Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nos desviamos, ¿cierto?, de la presencia de Dios, eso nos hace ser estériles. Gloria a Dios. Y nos enfermamos, nuestro corazón se enferma. ¿Por qué? Porque nos empezamos a llenar de otras cosas que no son agradables al Padre. Aleluya, Cristo. Nos empezamos a llenar de cosas vanas, de cosas paganas, hermano. Sea su nombre. Quizás los cristianos decimos, pero yo no tengo un santo en mi casa. Pero tenemos otros dioses, amén, que muchas veces nos deleitamos en esas cosas, hermano. Amén, amén. Dios. Y eso cada uno sabe lo que más se deleita en su casa Aleluya. y donde quiera que vaya. Gloria a Dios. Ya yo no voy a juzgar aquello, ¿cierto? Cada uno sabe. Y cada uno se reconoce delante de la presencia del Señor. Porque a eso llegamos acá, a reconocernos Gloria a que Dios. somos malos, Aleluya. que somos faltos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no hay una búsqueda constante en Cristo. No hay una búsqueda constante en la oración. No hay una búsqueda constante en el ayuno. No hay una búsqueda constante en las escrituras. Aleluya. El Señor lo bendiga. Gloria a Dios para siempre. Y es una realidad, hermano. Amén, amén. Hay algunos un poquito mejores que otros, ¿cierto? Para escudriñar las escrituras. Pero como se nos decía el otro día, podemos un poquito más, hermano. Podemos dar un poquito más, hermano. Si Dios nos tiene acá por misericordia, es porque sabe que usted y yo podemos dar en las manos de Dios
podemos más. Amén. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos acercamos hay una búsqueda, ¿cierto? También hay uno que nos quiere echar por tierra, hermano. Y empiezan a haber dificultades y ahí nos chantamos. Y nos conformamos con seguir siendo los mismos estériles de siempre. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque si no hay búsqueda, no hay problema, no hay prueba, no hay nada. Pero si hay una búsqueda constante, vamos a tener también una lucha constante. Que el Señor nos bendiga. Que Dios le bendiga. Entonces, ahí, ¿cierto? Nos enfermamos. Y nos empezamos a llenar de cosas vanas, de cosas que no le agradan al Padre. Amén. Bendito Dios. Que el Señor nos bendiga. Y déjeme decirle que esa sangre derramada en aquel madero por nuestro Señor Jesucristo no fue en vano. No fue en vano. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hoy estamos acá. Estamos acá. Y aunque tengamos miles de defectos, hermano, pero mire, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará en el día de Cristo. Aleluya. O sea, hermano, cuando tengamos luchas y pruebas, no desmayemos, porque estamos siendo perfeccionados en Cristo Jesús. Y mire, una palabra antes dice, mire, estando persuadido, dijo Pablo, de aquel que comenzó, o sea, estando, dijo Pablo, yo convencido, o estoy pero requete contra, seguro, que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará en el día de Cristo. Yo sé que usted lo cree, amén. Que el Señor lo bendiga. Por eso estamos acá, porque en usted y en mí hay un propósito. Vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, y déjeme, le tengo otra buena noticia. No hay dos caminos. Uno, Cristo, Jesucristo. Del otro camino ni nos acordemos, hermano. No. Venimos de allá. Venimos de allá, de ese camino malo. Hay una alabanza que dice, en ese mundo malo, algo así, ¿cierto? Venimos de allá, ni nos acordemos. No, nosotros busquemos este camino angosto, esta puerta estrecha, que por misericordia se nos ha sido revelada. Mire, nuestros hermanos del Antiguo Testamento caminaban en fe, creyendo que venía un Mesías, creyendo que venía un Salvador, porque todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Y del libro de Mateo en adelante, del Evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis, mire, se nos fue revelado. Y nosotros vivimos esta época en que se nos reveló la gracia. Y nosotros caminamos en fe, creyendo y sabiendo que Él ya vino y pagó el precio. Mire qué hermoso. Mire, nuestros antiguos hermanos caminaron por fe, creyendo que venía un Mesías. Creyendo que venía un Mesías, que les libertaría. Amén. Y nosotros caminamos sabiendo que el Mesías ya vino y pagó el precio. ¿Se da cuenta qué maravilloso es nuestro Dios? Que ya nos reveló, ¿cierto? Nos reveló el misterio a su Hijo. A su Hijo amado, Jesucristo, por el cual tenemos salvación y vida eterna. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Mire, por eso es necesario que seamos sanados, hermanos. Por eso es necesario, como dice el libro de Juan, que por nuestro interior corran ríos de agua viva, hermano. No aguas estériles, no aguas malas. Y usted y yo también, la palabra del Señor en el libro de Mateo nos compara con tierra. Dice que tiró la semilla y la única que produjo fue la tierra fértil. Porque alguna cayó entre espinos, entre abrojos, a la orilla del camino, y pasaron muchas cosas. Pero en la tierra fértil hubo fruto. ¿Se da cuenta? Mire, la palabra del Señor, si usted lee de aquí, lee de allá, lee de acá, y ve las concordancias, oiga, hay acá un tesoro, pero maravilloso, donde nos podemos deleitar todos los días. Todos los días. Y este Dios que servimos es tan maravilloso que pasaremos la eternidad de la eternidad de la eternidad con Él. Y yo pienso que no le conoceremos, hermano. No terminaremos de conocer su grandeza,
Sí le conoceremos, pero su grandeza, ¿por qué? Porque el poder de Dios es insondable. Mire. Nosotros muchas veces, mire, decimos, no, si yo creo, yo conozco a Dios. Si usted y yo conociéramos a este Dios de la palabra, estaríamos gimiendo misericordia, hermano. Porque sabemos que por nuestro mal proceder y nuestra esterilidad seremos cortados y echados al fuego. Pero mire, bendita la hora en el libro de Juan capítulo 15 cuando dice que fuimos injertados en la vid verdadera. Mire, fuimos injertados en la vid verdadera y nos alimentamos de aquella savia, de esa sabiduría, ¿cierto? Que viene de la vid verdadera, ¿cierto? Que fluye con sabiduría, con entendimiento, la gracia. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. No por mérito nuestro, ni obras que hayamos hecho. No, yo hoy día le di comida a un pobre de la calle y con eso no, hermano. Eso no es nada. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Por eso dice la palabra del Señor, alábese el rico en su riqueza, ¿cierto? No se alabe el rico en su riqueza, ¿cierto? Ni el sabio en su sabiduría, sino alábese aquel que logra comprender a Dios, conocer al Señor. En eso debemos, ¿cierto? Alabarnos, decir, puedo conocer a mi Señor. Que el Señor nos bendiga. Porque usted no puede trabajarle a alguien que no le conoce, hermano, porque no sabe si le va a pagar o no. ¿Qué pasa si usted va a pedir trabajo a una empresa y le dicen, sí, venga a trabajar? ¿Y quién es el dueño de la empresa? No sé. ¿Y me irán a pagar? No sé, es que no sé, no conocemos al dueño. Y aquí dice que habrá una paga para cada uno de los obreros de esta viña, de los siervos de la viña. Mire, y conocemos al dueño de la viña, Jesucristo. ¿Cierto? El Padre, ¿cierto? Nuestro Padre, ¿cierto? Y el único heredero, Jesucristo. Y por su gracia y misericordia somos coherederos con Él. Miren, qué hermoso. Por eso, así como el profeta Eliseo, así como Jehová a través del profeta Eliseo, vertiendo aquella sal, ¿cierto? En esa vasija nueva, en aquellas aguas, ¿cierto? Aquellas aguas fueron sanadas. Dice, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Gloria a Dios. Amén. Mire, ¿por qué? En aquellas aguas, ¿cierto? Cuando el profeta Eliseo tomó la vasija, ¿cierto? Y echó aquella sal, en aquellas aguas dijo Jehová, no habrá más muerte ni enfermedad. Amén. Cuando usted y yo seamos arrebatados y glorificados, ni la muerte ni el pecado tendrán potestad sobre usted y sobre mí. Gloria a Dios. Y seremos, ¿por qué? Porque seremos sanados. Y ya no habrá muerte ni enfermedad que nos toque. Aleluya. Mire, mire qué hermoso. Gloria a Dios. Mire qué hermoso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Que cuando Él venga por nosotros, nos va a sanar. Y ya la muerte ni el pecado no va a tener potestad Gloria a Dios. ni sobre usted ni sobre mí. Y yo le creo a la palabra. Gloria a Dios. Yo sé que usted también le cree. Por eso está acá hoy. Amén. Vive usted, Señor. Pero es necesario que usted y yo queramos ser sanos, hermano. Porque recuerde que dice que Él golpea y golpea y golpea. Y muchas veces Él aquí nos golpea y nos requete golpea y nosotros Aleluya. indiferentes, hermano. Indiferentes. En el hogar, indiferente con Cristo. En la iglesia, indiferente con Cristo. Santo eres. En el trabajo, indiferente con Cristo. Aleluya. Cuando caminamos, es indiferente con Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor tenga misericordia. Misericordia. Miren qué grande es nuestro Dios, que se humilla a mirar a la tierra, hermano, donde estamos nosotros acá. Siendo Él santo, 3 veces santo, dice su palabra, hermano. Se humilla a mirarnos, hermano, por amor a su Hijo Jesucristo. Señor.
Que el Señor nos bendiga. Y a Dios para siempre, Cristo. Porque ¿sabe cuándo Él nos ama? Cuando estamos en Cristo. Algunos le dicen, hermano, Dios te ama. Sí, Dios te ama. Cuando estés en Cristo. ¿Amén? Por eso es necesario estar en Cristo. ¿Me entiende, hermano? Es necesario que haya una búsqueda constante, que queramos ser perfeccionados, hermano. Que es necesario que queramos, que anhelemos la sanidad, hermano. ¿Por qué? Porque no nos sirve caminar enfermo. Dígame usted, cuando usted va a un árbol y saca el fruto, va y llega, se ve un ejemplo en el tiempo del durazno, en el campo va, oye el durazno lindo, mira, tiene gusano. ¿Quién se quiere comer una fruta podrida, gusanada? Nadie, por no. ¿Y usted cree que el Padre se va a agradar si viene a buscar fruta y va a ver que la fruta está manchada? Que el Señor nos bendiga. Cristo de gloria. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos bendiga. Entonces es necesario, cierto, que esta tierra y estas aguas sean sanadas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y hablando de la sal, mira qué importante es la sal. En Mateo 5:13 nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y el mar dice, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será sazonada? Que el Señor nos bendiga. O sea, usted y yo somos la sal, los que tenemos que sazonar. Que el Señor nos bendiga. ¿Y estaremos dando ese sazón? ¿O estaremos desvanecidos? Que el Señor nos bendiga. También en el libro, me parece, de, no sé si es Colosenses, hermano, que dice que de palabras sazonadas para saber, cierto, cómo hablar, cómo dirigirse. Porque muchas veces somos bruscos, hermano. Que muchas veces, cierto, llegamos y la largamos nomás. Y no vemos si va esa sazón, ¿cierto? Para que llegue sazonadita y usted la pueda recibir y digerir y degustar, ¿cierto? Entonces es importante ser sazonado. ¿Para qué? Para tener un buen sabor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Mire lo que dice el Salmo 41:4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mire lo que dijo el salmista. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. O sea, cuando usted y yo pecamos, no pecamos contra el vecino, ni contra el amigo, ni no. Es contra Dios. Amén. Ese es nuestro grave problema. Que nosotros pecamos y cometemos delito en contra del que un día nos juzgará, hermano. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Entonces, por eso es importante, hermano, que seamos sanados, como dijo el salmista. Jehová, cierto, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y ya basta, hermano, de pecar en contra de nuestro Dios. Basta, hermano, basta de ser indiferente. Si muchas veces le llamamos pecado a la mentira y al robar, no, y la indiferencia, ¿qué es lo que es? Aleluya. El despreciar el consejo de Dios, ¿qué es, hermano? Cuando el Señor nos habla y me incluye, el Señor no me puede excluir, hermano, porque no, primeramente de aquí para allá, hermano. ¿Me entiende? Yo no soy superior a usted. Yo no soy más que ustedes. En ninguna manera. Que el Señor nos bendiga. Entonces, hemos pecado contra Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso es necesario que seamos sanados, hermano. Porque si estamos enfermos, cuando venga el dueño de la viña, ¿cierto?, a recoger los frutos, todo ese fruto malo, y el árbol malo, al fuego. En Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. O sea, nuestro Dios es nuestra adoración.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. ¿Me entiende por qué es tan necesario que seamos sanados, hermano? Que nuestra tierra sea sanada, que lo que corre por nuestro interior sea sanado, que nuestro corazón sea sanado. Porque la palabra de Dios dice, ¿cierto? Que cuando le recibimos, el que le recibiera de su interior, correrían ríos de agua viva. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Sáname, oh Jehová, y seré sano. O sea, si pedimos sanidad, el Padre trae sanidad a nuestra vida. ¿Cierto? De Cristo, de gloria. Sáname y seré sano. Pero volvemos a lo mismo. Debemos querer. Debemos anhelar ser sanos, hermano. Gloria a Dios. Y cuando seamos sanados, también seremos salvos. Miren. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres mi alabanza, tú eres mi adoración, tú eres mi deleite, tú eres mi placer. Jehová, Señor mío, tú eres todo. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque para usted y para mí, el todo de nosotros, del cristiano, del Hijo de Dios, debiera ser la presencia de Dios. Gloria a Dios. En eso debiéramos deleitarnos, hermano. Gloria a Dios. En eso debiéramos deleitarnos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y seremos, si pedimos sanidad, seremos sanos, hermano. Pero le vuelvo a decir, es necesario que anhelemos, ¿cierto? Que anhelemos y le digamos, Señor, ¿sabe qué? Estoy enfermo, Señor, necesito ser sanado. Señor, soy estéril, no puedo dar fruto, quiero dar fruto. Gloria al Señor. Pero fruto para Él. No vive. Que el Señor nos bendiga. Dan buenos frutos, pero para Él, hermano. Porque su palabra dice que pedimos y pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos siempre para nuestro propio deleite. Poderoso Dios. Entonces ya es tiempo de empezar a pedir para dar fruto para el dueño de la tierra. Es tiempo. La cosecha se acerca, hermano, no la tengamos por tardanza. Hermano, nosotros tenemos mire, proclamamos voz en cuello que Cristo viene. Aleluya. Pero vivimos como si no fuera a venir nunca. Pero mire que misericordioso nuestro Dios, que hoy nos despertó y nos dijo, ya flojo, levántate porque te doy una nueva oportunidad para que te sane y para que te salve y para que te haga fértil. Aleluya. Pero estamos dejándonos ministrar, Aleluya. estamos dejándonos ser fértiles, hermano. Bendito sea Y del su nombre. Señor. Porque el venir acá, hermano, a congregarnos no es solo llegar acá, sentarnos a escuchar al pesado que está hablando adelante y después irnos para la casa. No. No, hermano. El venir acá hay un propósito. Amén. En primer lugar, adorar y escuchar el consejo de la palabra de Dios. Aleluya. No el mío. No, porque yo le puedo decir, no, quédese en la casa y invíteme a tomar mate. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pero el consejo de Dios, ¿cierto? Por su palabra es maravilloso porque nos insta a seguir, a buscar, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga, a tener esa búsqueda constante que necesitamos, hermano, para ser perfeccionados, para ser sanados, para ser fértiles, hermano. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Y así como también hemos sido llamados a ser la sal de la tierra. Bendice, Papá de gloria. La sal de la tierra, por hermano. Y yo estaré siendo sazonado, hermano. Lo estaré haciendo con ese sazón que Dios quiere que tenga en mi vida. Jesús de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Entonces, por eso le digo, no es solo llegar acá y sentarse ahí y cantar y escuchar la palabra y me voy para la casa, y es un ciclo, hermano. Martes, jueves y sábado, un ciclo, va dando vueltas, igual que un hámster. Estamos ahí y no avanzamos. ¿Ha visto los hámsters? Los ponen en un círculo y caminan y no avanzan, pues están ahí mismo, miren. O sea,
No debemos tener mente de hámster. No. Aleluya, gloria a Dios. No, hermano. Mira, ahí tiene un ejemplo. El hámster cree que avanza, pues, y puede correr todo el día y sigue ahí mismo. Y así somos nosotros. Pensamos que porque venimos acá, no. Aleluya. De acá tenemos que salir con un corazón quebrantado, dispuesto para Cristo. Dispuesto, que nuestro corazón esté dispuesto a ser trabajado, a ser labrado, hermano, a ser restaurado. Gloria a Dios. Tú eres Padre. Amén. Gracias a Dios. Porque eso es lo que necesitamos, sanidad, hermano. Bendito sea La Dios. iglesia está enferma, hermano, del pecado. Hombre. Mire, y para no ser tan más pesado de lo que soy, mire, y ese pecado nos lleva a tener enemistades, pleitos. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, si aquí nos sinceráramos uno, mire, si Dios nos permitiera sincerarnos el uno con el otro, oiga, quedaríamos todos lamentándonos, hermano. Gloria a Dios. Santo eres Cristo. Todos lamentándonos. ¿Sabe por qué? Porque usted a lo mejor tendría muchas cosas que decir de mí. Aleluya. Y yo un poquito de usted. Bendito sea Dios. Pero, mire, si Dios nos sincerara, Aleluya. hermano, ay de nosotros. Gloria a Dios. Y nos reímos y decimos, nos reímos, sí, nos echamos la talla, sí. Pero ¿qué pasaría si Dios lo hiciera? Aleluya. ¿Sabe? No nos reiría. Aleluya. Estaríamos todos acongojados y avergonzados ahí. Nombre. Igual que la avestruz con la cabeza entre medio ahí. No quiero mirar a nadie. Por eso, cuidado, hermano. Cuidado, es necesario que Cristo nos sane. Es necesario recibir, ¿cierto?, esa sanidad. Es necesario, ¿cierto?, recibir esa fertilidad. Que ya no seamos más tierras infértiles, aguas enfermas, aguas malas. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay un ay, mi hermano. La palabra de Dios dice que hay un ay. Hay un ay. Y recuerde que, no sé si es primera de Juan que dice que el que dice, ¿cierto?, amar a Dios o conocer a Dios, anda como Él anduvo. ¿Cierto? Aleluya. Y nosotros lamentablemente estamos muy lejos de andar conforme anduvo Cristo. ¿Y por qué le digo esto? Mire, Aleluya. porque Cristo anduvo conforme a la ley del Padre. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos un concepto muy errado. Mire, nosotros somos salvos por gracia, no por obras, pero también debemos caminar conforme a la ley de Jehová. Sí, amén. 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 Aleluya. Convencido, ¿eh? Bendito Gloria sea a Dios. Dios. ¿Usted cree que la ley y los 10 mandamientos quedaron obsoletos? No, hermanos. Ese es el espejo que tenemos para mirarlo y ver la enfermedad que tenemos cada día, hermano. Amén. Porque Pablo dijo, ¿cómo sé yo que codiciar no es malo si la ley no dijera que codiciar es malo? Cuidado. Caminamos tan livianamente, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Decimos, no, si es por gracia, sí. Pero debemos andar como Él anduvo. Aleluya, Cristo. Debemos caminar como Cristo caminó, hermano. Oh, Señor. En obediencia, Gloria a Dios. en paz, en armonía, en humildad, en humillación. Gloria a Dios para siempre. Como le dije, lo que más nos cuesta, obediencia, hermano, y humillarnos. Bendito sea Dios. Poderoso que Dios. Porque ¿sabe qué? Los cristianos todavía somos como el alacrán, nos tocan y así somos. Así somos. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra de Dios habla, estamos. ¿Y Él? ¿Ah? ¿Y por qué no el primero? ¿Y quién es Él? ¿Ah? ¿A dónde la vio? No, hermano. Bendito su nombre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Por eso, cuidado, hermano. Bendito sea su Anhelamos ser sanos. Anhelamos ser fértiles. Pero con un propósito, hermano. Y tomándole el real peso a la palabra, porque si nos pesamos con la palabra, hermano, nos falta mucho. Aleluya. Mucho. Santo es ¿Y usted. sabe qué? Y lo peor de esto, que nosotros sabemos que cuando seamos puestos en balanza, nos va a faltar, hermano. Nos va a faltar. Bendito sea Dios. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida. Por eso es necesario que cada día queramos ser mejores para Cristo. No yo querer ser mejor que usted, no, en ninguna manera. Para Cristo. Un mejor obrero, un mejor siervo. Señor, amén.
Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Amén. Porque se pagó un precio. Y un precio muy alto, hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces usted y yo vamos a dejar, ¿cierto? Que el Señor, ¿cierto? Tome esa vasija esta noche y la vacíe encima nuestro, ¿cierto? Y podamos recibir esa sanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no es mañana. No es mañana. No, hermano. Es hoy, hermano. Hoy. Tenemos por mala costumbre, hermano, decir no mañana. Gloria a Dios. Mire, yo cuando tuve el accidente, le dije a mi esposa, mi amor, en 10 minutos estoy en la casa. Volví a los 2 meses, hermano, y por misericordia estoy vivo. Solo por la misericordia de Dios, hermano. ¿Y sabe lo que decía yo cuando me decían, vuelve? No, mañana. ¿Sabe? Y el día de mañana, casi Dios me arrebató la vida. Por desobediente, hermano. Y el cristiano tiene la mala costumbre, no es que mañana, no, hermano. No puede ser un accidente, una enfermedad, no sé, tu hijo. Pero cuidado porque te puede tocar donde más te duele, hermano. Porque somos duros. Somos porfiados, hermano. Gloria a Dios para siempre. Mire, el jueves la palabra de Dios nos habló, el Espíritu Santo habló, hermano. Bendito sea Dios. ¿Y qué he hecho yo con esa palabra? La tomé, la medité, la mastiqué. Gloria a Dios para siempre. Cuidado, hermano, de las cosas. Cuidado. Bendito sea su nombre. Por eso le digo, esto no es llegar acá, sentarse aquí, Bendito sea Dios. escuchar y después algo por ahí. No. Cada vez que entramos aquí y salimos por esa puerta, debemos salir diferentes. Salgamos diferentes. Que la palabra provoque algo, hermano. Yo debo anhelar que la palabra provoque algo en mí. Gloria a Dios. Debo anhelar, debo querer que la palabra provoque algo en mí, hermano. Aleluya. Para ser cambiado, hermano. No puedo seguir siendo el mismo chancado de siempre. Hoy día sí, mañana no. Caliente o frío, tibio, no. Y usted y yo debemos estar calientes, ardientes, porque el fuego de Jehová está sobre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que debe arder en nosotros. El fuego, no fuego extraño. El fuego de Jehová, el fuego de Dios, el que debe arder en su corazón y en mi corazón. No el fuego extraño, hermano. Bendito sea su nombre. No, hermano, no el fuego extraño. Ya. De ninguna manera, hermano. Poderoso Dios. ¿Sabe lo que pasó con aquellos sacerdotes cuando ofrecieron fuego extraño? ¿Por qué? Porque solo eso se debía encender con el fuego de Jehová, Aleluya. no con fuego extraño. Y nosotros, usted y yo, debe arder en nosotros el fuego, la pasión de Cristo. No fuego extraño, hermano. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Cuidado. Ya. Cuidado. Es un Dios de amor. Mire, pero es tan amoroso que tiene que ser muy justo. Y en su justicia, usted y yo solo merecemos condenación eterna. Aleluya. Gloria a Dios para Solo siempre. condenación eterna. Y nos llenamos la boca diciendo, Dios es amor. Sí, pero porque como es tan amoroso y tan justo, que me va a mandar al infierno. Ese Dios al cual yo predico hoy y alabo y bendigo, si yo no dejo que sane en mi vida, mi alma, un día, mire cómo es de amoroso, pero no, aún ahí, Él sigue siendo Dios. Aleluya. Gloria a Él Dios. sigue siendo Dios. Bendito sea su nombre. Y como decía un día un predicador, y aunque estuviera en el infierno, yo debiera seguir adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es eterno. Aleluya. Eterno. Y esa misma eternidad la quiere compartir con usted y conmigo. Tomémosle el peso, hermano, a lo que es la vida eterna. Aleluya. Perdone lo que le voy a decir, Bendito sea pero Dios. somos harto pichiruchi para decir que queremos ser salvos. ¿Qué quiere que le diga? Bendito sea su nombre, Señor. Hermano, debemos querer y anhelar dar más para Cristo. Más para Cristo. No le estoy diciendo que traigas tus bienes, no. Traiga su vida a Cristo. Derrame su corazón a Cristo.
Derramémonos delante aquí. Cual Ana se derramó delante de Jehová, así nosotros derramemos nuestra alma también, hermanos, delante del Creador, para que dejemos de ser estériles y para que nuestro interior, nuestro corazón también sea sanado, para que esas corrientes de agua que corren por nuestro interior sean ríos de agua viva y no ríos de aguas malas, enfermas, porque eso es lo que nos contamina, hermanos. Por eso es necesario ser sanados hoy, hermanos, hoy. No seamos como el necio que dice, no hay Dios. ¿Cómo dice el necio en su corazón? No hay Dios. Hay un Dios poderoso. Aleluya. Hay un Dios poderoso. Y ese es mire, el Dios del antiguo pacto, el Dios del nuevo pacto, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Eliseo, ¿cierto? El Dios, ¿cierto?, del apóstol Pablo, es el mismo Dios que usted y yo adoramos hoy. El mismo Dios que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, es el mismo Dios que usted y yo adoramos hoy. Aleluya. Hermano, entienda eso. No es un Dios diferente. No es un Dios moderno del siglo XXI. No. Aleluya. Es el Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad. Es el mismo Dios, hermano. El mismo Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así que no creamos que no nos engañemos cuando dicen, no, si Dios no es un Dios moderno, hermano. Aleluya, Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. Porque la palabra de Dios permanece. Amén. Permanece. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso, hermano, que este caminar, nuestro caminar en este camino, sea con seriedad, sea con altura, Aleluya. sea con madurez, hermano. Sí, amén. Entendiendo y comprendiendo que servimos a un Dios que es lleno de amor, lleno de misericordia, pero también es un Dios que se aira. Amén. Y que tarde o temprano va a impartir justicia. Amén. Y ahí es donde no nos va a gustar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Grande es el amor del Señor. Mire que nos habla. Los que están dentro de un cajón a esta hora, en cualquier lugar, los que están en el cementerio, debajo de la tierra, ya no tienen la oportunidad que tenemos usted y yo hoy. Amén, amén. Ellos murieron y hasta ahí se acabó su oportunidad. Usted y yo, por misericordia, seguimos teniendo oportunidad. Por eso, no despreciemos, hermano, el consejo de la palabra del Señor. No hagamos oídos sordos a la palabra. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Dejémonos administrar por el Espíritu Santo, hermano. ¿Sabe? Porque como se nos predicaba un día, tenemos al Espíritu Santo sentado en cualquier lugar, pero no lo queremos cerca Aleluya. nuestro. Y recuerde que ese es el consolador que dejó, ¿cierto? Dijo, yo es necesario que yo ascienda y le pida a mi Padre que envíe, ¿cierto? El consolador, su Espíritu Santo, Aleluya. ¿cierto? El que nos convence de pecado, el que nos lleva a toda verdad y justicia, hermano. Jesús. Por eso, cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Cuidado, Bendito sea su nombre. cuidado. Si anhelamos ser sanos, no busquemos la enfermedad mañana, hermano, porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Amén. Es un Dios severo, hermano. Un Dios drástico. No es un Dios que se anda con rodeo, hermano. Gloria a Dios para ¿Sabe? siempre. Estamos leyendo, ¿cierto?, la Biblia. Y estamos en el Pentateuco todavía. Pero déjeme decirle que cuando leemos detenidamente y queremos, ¿cierto?, ahondar un poquito en la palabra, de repente, hermanos, nos dan ganas de seguir leyendo porque nos pesamos con la palabra y nos falta tanto, hermano. Nos falta tanto para tener una estatura, hermano, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, hermano. Nos falta mucho. Y recuerde que Cristo viene. Amén. Y entre más avanzan los días, menos tiempo queda, hermano. Menos tiempo queda. Amén.
Y nosotros no queremos ser de los que nos diga, apartados de mí, hacedor de maldad. No, 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 no. Nosotros tenemos que querer y anhelar ser de aquellos que digan, entrar benditos de mi Padre. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Eso es lo que nosotros anhelamos, hermano. Aleluya. Ser fiel en lo poquito, en lo poquito, en lo poquito, hermano. Ser tan fiel que sobre lo mucho nos pondrá el Señor. Pero para eso, para que seamos fieles y haya fidelidad, necesitamos ser sanados Amén, Señor, amén. y ser fértiles. Para dar frutos. Gloria a su nombre, Padre. Y un buen cristiano da buenos frutos, hermano. Así es, hermano. Un buen cristiano, un buen hijo de Dios, da buenos frutos. Un mal cristiano, un hijo malo, no da buenos frutos. Vive Jehová. Ahí usted tiene, ¿cierto? El hijo pródigo, ¿cierto? Él quería salir, ¿cierto? Se gastó todo. ¿Cómo llegó después? Nosotros somos iguales, hermano. Somos iguales. Necesitamos ser restaurados, hermano. Usted y yo necesitamos ser restaurados. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos ser sanados, necesitamos dar fruto, hermano. ¿Sabe? Pero el pueblo de Dios está tan indiferente hoy en día, hermano, que Aleluya. Gloria a Dios. hermano no mire al que está al frente, no mire al que le está predicando, hermano. Sí. Tome la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Mire, yo soy un hombre tan pecador como usted. Bendito sea Dios. Y si estoy aquí, es solo por misericordia de Dios. Le vuelvo a repetir, no es que yo sea mejor que usted, ni que yo sea el mejor y el mejor. No, 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 hermano. Tengo las mismas luchas que tiene usted. Y como un día les compartía, tenemos un ejemplo tan maravilloso en la Biblia, hermano. 13 cartas paulinas, 13 cartas, ¿cierto? Ejemplo de aquel varón, ¿cierto? Que tenía el apóstol Pablo, era de carne y hueso, como usted y como yo. Tenía las mismas luchas, o quizás mayores, pero las mismas luchas, hermano. Y aún así, en él había gozo, alabanza, adoración a su Dios. No importando el lugar, sea la cárcel, estaba desnudo pasando frío, pero ahí él seguía adorando, adorando. La convicción real en el corazón. Un cristiano verdadero tiene una convicción real en su corazón de que Cristo es real. Sí, alabado sea su nombre. Si usted y yo decimos ser verdaderos hijos de Dios, entonces nuestra convicción debe ser real. Nuestra fe debe ser genuina, hermano. Debe ser verdadera, no titubeante, que hoy día creo y mañana no. Así no sirve. Estamos Gloria a Dios. enfermos y necesitamos ser sanados. Aleluya. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias, Padre. Es una bendición siempre compartir la palabra del Señor, hermano. Una bendición, le agradezco al Señor por esta oportunidad maravillosa que me da de trabajar en su viña, hermano, porque también esto como me sirve, ¿cierto?, para querer más, hermano, porque cuando usted estudia la palabra, se prepara, ¿cierto?, para trabajar al Señor, aunque un cristiano siempre debe andar preparado, hermano. Siempre. Un hijo de Dios anda siempre, como se nos enseña, el buen soldado anda siempre preparado, hermano. Siempre con el fusil ahí, ¿cierto? Entonces, estemos preparados, hermano, porque la venida está a las puertas. Amén.